Tengan un cordial saludo por parte de Primero Bachillerato. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. Acompáñanos a saber un poco más sobre la ética. ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Entre las ramas de la ética se reconocen las siguientes: metaética, que estudia las teorías éticas en sí misma y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable? Ética normativa. Establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Ética aplicada. Analiza la aplicación de normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, la ética ambiental, la ética comunicacional. La importancia de la ética. La ética es importante porque se refiere a las costumbres y a la conducta humana, es decir, que trata el comportamiento de las personas. Además, tiene que ver con los valores de cada persona. La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad. Problemas de la ética. La diversidad de sistemas morales, libertad humana, problemas de valores, problemas del fin y de los medios, la obligación moral, diferencia entre la ética y moral. Ética y moral. Ética y moral es diferente. Mientras que lo moral define el cumplimiento de las normas surgidas de las costumbres, la ética define los principios que guían el comportamiento, aunque se define la tradición. Finalidad de la ética es regular el comportamiento humano, el cual es regido por distintas normas. También tiene como objetivo crear conciencia de responsabilidad, entre otros. Las cuestiones éticas. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo es la principal cuestión moral. Esto hace referencia a las cosas que nos convienen, que son las que llamamos buenas, ya que lo bueno está relacionado con el bien y con el camino de la virtud, mientras lo que contraviene es lo malo, es decir, todas aquellas acciones y decisiones que se consideran incorrectas o perjudiciales y que se deben evitar. El bien y el mal. Entre el bien y el mal se encuentran las consecuencias, es decir, lo que conviene o no. En los sistemas morales, tales consecuencias se encuentran sistematizadas en premios y castigos, en donde lo bueno y lo malo lo identificamos con la virtud y el pecado, respectivamente operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana. ¿Qué es la felicidad según la ética? La felicidad es un sentimiento o estado mental que se logra cuando se posee un bien. La felicidad sería la finalidad de los actos humanos y por tanto el principio supremo de la moral. ¿Somos libres? Libertad y moralidad son conceptos inseparables. Solo podemos hablar de moral cuando se trata de actos libres, pues estos presuponen una elección entre el bien y el mal o entre varias alternativas. La libertad es ausencia de necesidad. La libertad es la ausencia de dos tipos de necesidades, externas e internas. Externas, cuando nada fuera de la persona le fuerza. Internas, cuando la voluntad no se ve forzada por una necesidad propia de la naturaleza del individuo. Formas de libertad. Podemos distinguir varias formas de libertad: libertad de contradicción, libertad de especificación, libertad de contrariedad. Libertad de contradicción es la libertad de realizar una acción o no. Libertad de especificación es la libertad de escoger entre varios bienes particulares. Libertad de contrariedad es la libertad de escoger entre un bien y el mal. Defensa de la libertad. Por otra parte, algunos filósofos han fundamentado la libertad humana de varias formas: testimonio de la conciencia, el orden moral, prueba metafísica. El determinismo
Según el determinismo, los actos humanos son el resultado fatal de factores externos como ambiente, ley, educación, e internos como psicológicos, biológicos. Formas de determinismo: teológico, psicológico, fisiológico, fatalista y social. Teológico. Dice que la libertad humana es incompatible con la conciencia y libertad divinas. Dentro de este determinismo se encuentra la creencia religiosa de la predestinación, según la cual Dios ha predestinado a uno a la salvación y a otros al castigo, ante lo cual la acción humana nada puede hacer. Psicológico. Dice que la voluntad se determina siempre por el motivo más poderoso y de mayor peso. El hombre que busca el bien se determina por el mayor bien. Fisiológico. Sostiene que la voluntad se determina por el estado orgánico del sujeto, por ejemplo, el temperamento, el clima, la herencia, etc. Fatalista. Afirma que no existe la libertad, pues el hombre está sujeto al destino. Social. Cree que es el ambiente social, las costumbres, la familia, la educación, el que determina la voluntad humana. Teoría ética de Aristóteles. Aristóteles consideraba a la filosofía como un modo de vida historia, es decir, que el filósofo es también aquel que lleva un determinado modo de vida. Por eso, la ética se consideraba propiamente como la filosofía aplicada. Aristóteles afirma que la ética se ocupa de las acciones humanas y que éstas conducen al bien del hombre, en donde el bien para él consistía en que todos los seres humanos tienen por naturaleza al bien, es decir, convertir sus actos a sus potenciales, en donde el bien es la felicidad. Clasificaciones de la moral. Esta se divide en dos: morales empíricas y morales racionales. Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia humana. Un ejemplo de moral empírica es la vida de Friedrich Nietzsche, para quien la vida, entendida en su sentido biológico, es el supremo valor. La ética de este pensador se fundamenta en la vida o voluntad de poder. También entre las posturas morales empíricas se encuentran el utilitarismo, que trata de armonizar el placer individual con el interés y la utilidad colectiva. Este también reduce lo bueno a lo útil, que es aquello que tiende a proporcionar la mayor felicidad al individuo y a la sociedad. Entre los principales exponentes del utilitarismo se encuentran Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Las morales racionales. Es cuando la moral encuentra su fundamento en elementos que trascienden el espíritu y se presentan como realidad superior o independiente, como la razón. También es llamada a priorismo ético, ya que no busca el fundamento y origen de la moral en un hecho de experiencia, sino en la razón. El principal exponente del racionalismo ético es Immanuel Kant. La ética kantiana solo se comprende desde su teoría del conocimiento. Teorías subjetivistas. Es un punto de vista filosófico, es el factor principal de toda verdad y moralidad. Es siempre variable y no puede superar la verdad absoluta y universal. Ejemplos: pensar que una persona no es mala porque se le tiene cariño. Creer que se debe tomar una decisión porque te es positiva más que un grupo mayor de personas. Decirle a una persona que está cometiendo un error por una experiencia previa de vida. Teorías objetivistas. Las teorías objetivistas del conocimiento sostienen que la realidad o existencia de los objetos es independiente de creencias y opiniones de los sujetos, o en otro sentido, enfatizan elementos exteriores al sujeto. Ejemplos: realiza un trabajo proyecto de grado para la universidad sobre cualquier ámbito. Implica tener alto grado de objetividad. Aceptar que una persona que se quiere es culpable por un acto erróneo por más sentimiento efectivo que se le tenga. Realizar un análisis de un escenario tomando en cuenta diferentes actores y sus posiciones. El deber y la virtud. Todo humano siente la necesidad de llevar a cabo ciertos actos y de abstenerse de otros. El deber puede definirse como la conciencia de la obligación de llevar a cabo o no tales actos. Desde el análisis de los elementos del acto, el deber también puede ser considerado como un llamado interior o exterior de cumplir las normas morales. Moral autónoma. Cuando el deber es subjetivo,
Según Immanuel Kant, el deber tiene carácter imperativo, categórico y universal, que provienen, y no de Dios, del placer, del dolor ni de bien alguno. Moral heterónoma. Cuando el deber es objetivo, es decir, proviene de fuera del sujeto, son los casos de los sistemas morales prescriptivos que se debe cumplir con el fin de evitar sanciones. La virtud. En la antigüedad, la palabra virtud significaba fuerza, eficacia, en el sentido de una potencialidad, aquello que hace que se realice una perfección. No tenía, pues, connotación moral. Las principales perfecciones eran el valor, el coraje y el ánimo. Cada parte del alma tiene su virtud. La parte racional. Su virtud es la sabiduría o prudencia. La parte irascible. Su virtud es la fortaleza de actuar de acuerdo con lo que nos dictó la prudencia. La parte concupiscible. Su virtud es la templanza, la moderación de los apetitos.